Buenas noches, amados hermanos. Estamos reunidos en un lugar de Venezuela. El día de hoy es 31 de enero. Son las 7:35 aproximadamente. Y queremos compartir una palabra profética que Dios me ha permitido venir a esta nación. Por orden de Él estoy en esta nación, por orden de Él estoy aquí. Y estamos aquí reunidos para establecer esta palabra profética sobre la nación y sobre el continente americano. Quiero empezar haciendo una bitácora profética. Desde el año 2000, el Señor me permitió venir a vivir a esta nación. Después de 4 años de estar yendo y viniendo a partir de 1996. Y recuerdo que Dios me habló con respecto al presidente en ese momento, Hugo Chávez Frías. Y fue interesante porque en medio del proceso donde este hombre es establecido en el poder, Dios me involucra proféticamente con esta nación. Y recuerdo que para el 2001 o el 2002, no sé si fue exactamente, que hubo lo que llamaron un golpe de Estado, que yo no puedo certificar eso. Lo que sí sabemos fue que el presidente fue sacado de su posición. Y recuerdo que Dios habla en una vigilia que tuvimos, eso fue un viernes en la noche, amanecer sábado, el Señor nos dice, el domingo en la madrugada Él va a estar dirigiéndose a la nación. Pero otra de las cosas que Dios nos dijo en ese lugar fue que Él iba a gobernar 12 años sobre la nación de Venezuela. Esto fue contradictorio para algunas personas porque el periodo gubernamental solamente estaba para 4 años. Pero fue impresionante cómo Dios, el domingo en la madrugada, el presidente Hugo Chávez se dirige a la nación. Y a partir de allí eso empezó a llamar mi atención de que había algo que Dios estaba haciendo sobre esta nación donde involucraba a este hombre como mandatario de la nación. Durante varios años estuvimos viniendo, después del 2003 regresamos a nuestro país y yo estuve viniendo periódicamente, pero en el año 2009 Dios me trae a esta nación con 2 propósitos. Número 1, declaramos proféticamente que el altar caído, el altar de adoración, el altar genuino de Dios era restaurado sobre esta nación. E hicimos un acto profético y proclamamos esta palabra. Y la otra palabra que Dios me trae a declarar sobre el presidente es que a él se le iba a desarrollar un cáncer desde lo más profundo de sus entrañas y que él iba a gobernar hasta el año 2012. Fue bien interesante porque nos dijeron que él murió el 5 de agosto del 2013, el 5 de marzo, perdón. Pero en mi registro o en mi bitácora profética, yo tengo establecido que el Señor me dijo que Hugo Chávez Frías murió el 29 de diciembre a las 2:20 de la tarde. Estando en mi país, Dios me habla a esa hora exactamente y me dice, el presidente Hugo Chávez ha muerto. En medio de todo esto, en el 2016, a finales del 2016, Dios me trae a Venezuela. Y el Señor nos da una palabra que dice, a Venezuela yo no le debo nada. Y lo que entendimos después, discerniendo y pesando esta palabra, es que lo que Dios le decía a Venezuela es que han vivido fuera de su diseño, que no han querido, que es una nación que no ha querido volverse a Dios, que es una nación que ha endurecido su corazón y que se ha llenado de altivez, de vanidad y de orgullo, y que todo lo que estaba viniendo era producto de haberse alejado de Dios. Pero en otra línea, el Señor me da una palabra para el gobierno,
establecido. Y yo no voy a entrar en detalles si es un gobierno legítimo o ilegítimo. Es el gobierno que está. Y el Señor decía estas palabras: yo establecí a mi siervo Nabucodonosor, pero a ti, Belsasar, yo no te establecí sobre esta nación. Y una de las cosas impresionantes fue que, analizando todo esto y viendo que los acontecimientos proféticos están tardando, en mi ubicación profética, yo creo que Venezuela debió haber salido de esta dictadura en el año 2012. Y tenemos 5 años aproximadamente, desde el 2012 al 2018. Y estamos entrando al año número 6 de tener lo que Dios ha dicho que Él nos respalda. Y todo este año anterior he estado orando al Señor y le he estado pidiendo dirección, acompañando en oración a esta nación, a quien amo y a quien bendigo, especialmente a la iglesia de Jesucristo. Y el Señor habló a mi vida y me dio una visión, la cual empiezo a describir. Y esto es lo que Dios, creo yo, tiene para decirle a Venezuela para este tiempo que viene. La primera visión que tuve fue de una serpiente que tenía muchísima fuerza en su boca y tenía sus colmillos, eran muy delgados pero muy largos, muy desproporcionados al tamaño de la cabeza de la serpiente, y parecían que eran colmillos débiles, pero eran colmillos muy fuertes. La fortaleza de la serpiente estaba en sus colmillos. Y yo le dije: Señor, esta visión, ¿qué tiene que ver? Recuerdo que no ocurrió nada más, y de un pronto a otro Dios empieza a darme nuevamente otra visión con respecto a la serpiente. La serpiente se levanta, y la visión que yo tengo ahora es donde la serpiente se está comiendo a otra serpiente, y la forma en que la devoraba era igual o mayor a la fuerza que ella presentaba cuando tuve la primera visión de la serpiente. Y empezaba a devorar con mucha fuerza, con muchas ansias, y lograba avanzar. Vino una tercera visión, y cuando yo me di cuenta, la serpiente que yo había visto devorándose a otra, era que la misma serpiente se estaba devorando a ella misma. Y en esa visión quedó solamente la cabeza de la serpiente. Pero la serpiente no se había dado cuenta que se había devorado completamente. Y creía y seguía actuando de la misma forma beligerante, de la misma forma brusca, imponente, de la misma forma agresiva, contundente. Pero no se había dado cuenta que solamente estaba la cabeza. Y era interesante porque ella hacía los movimientos de avanzada, pero no podía avanzar porque no tenía un cuerpo que la empujara hacia adelante. Cuando vinieron estas visiones, yo empecé a orar y le dije: Señor, ¿qué es esto? Y el Señor me dijo estas palabras: este es el gobierno que está gobernando en Venezuela. No se ha dado cuenta que mi estrategia fue hacerlo que se devorara él mismo, que él acabara él mismo y que perdiera su fuerza, porque yo voy a meter mi mano poderosa y voy a quebrantar este diseño que ha estado sobre esta nación. Y el Señor me habló y me volvió a dar una visión y me dijo: esto quiero que vayas a declararlo en Venezuela. El Señor me mostró una alfombra roja que en forma de círculo, y hacia esa alfombra venían 5 alfombras de diferentes direcciones.
Estas alfombras venían de otras naciones hacia Venezuela. Y el Señor me dijo, me dio la interpretación de esta visión y me dijo, hay 5 naciones que han sido permeadas por la ideología comunista. Y yo no me levanto solamente contra el régimen de lo que está en Venezuela, sino que me levanto contra el diseño ideológico comunista. Y voy a hacer retroceder el comunismo de todo el continente americano. He dado orden de que sea sacado todo diseño comunista, porque estoy cobrándole una factura a este espíritu inmundo que ha estado ministrando por años esto sobre Latinoamérica. Hay 5 naciones que han estado abrazando el comunismo, que han estado abrazando la ideología comunista y que han estado implementando esta ideología demoníaca. Tengo claridad con 3 naciones y hay 2 naciones que no sé quiénes son, pero lo que sí estoy seguro es que Dios sí sabe quiénes son estas naciones. La primera nación que tiene una alfombra hacia Venezuela es Cuba. La segunda nación que tiene una alfombra hacia Venezuela se llama Nicaragua. La tercera nación que tiene una alfombra hacia Venezuela se llama Bolivia. Y las otras 2 naciones están más hacia el sur, en el continente americano, de Venezuela. Y quiero caminar en un principio, no crean que estoy titubeando en lo que estoy profetizando o lo que Dios me ha mostrado. Simple y sencillamente dice que las cosas reveladas son para nosotros y las ocultas son para el Señor. Y que en parte conocemos y en parte profetizamos. Yo no me estoy poniendo a inventar nada, esto fue lo que creo que Dios me mostró. Y Dios me dijo, ve a Venezuela y párate en este territorio y da orden de que se recogen estas alfombras. Desde Venezuela empiezan a recogerse estas alfombras hacia los diferentes países que han estado conectados en el sistema comunista. Y en esta noche, desde este lugar, en la nación de Venezuela, le damos orden a estas alfombras que tiene que ver con la influencia, la ideología comunista que empiece a enrollarse y se despega de la dependencia, se despega de la fuerza que le ha dado Venezuela y este gobierno que ha abrazado la ideología comunista, se despega. Estos países pierden toda fuerza comunista. Y yo quiero profetizar sobre Nicaragua el día de hoy. Yo declaro sobre Nicaragua que un manto de esperanza, un manto de gozo, un manto de alegría, una visitación de Dios viene sobre Nicaragua. Que todo este sistema corrupto que ha tenido esclavizado y que ha tenido atado al nicaragüense, que lo ha tenido subyugado durante décadas y que ha venido a fortalecerse con esta ideología comunista, hoy damos orden de que Nicaragua va a ser libre en el nombre de Jesús, de que Nicaragua se va a levantar y va a conocer al verdadero Dios, y que la iglesia que ha sido establecida en Nicaragua de parte de Dios, siervos y siervas, se levantan en el poder de Dios y empiezan a resplandecer con la nueva unción fresca que Dios está trayendo. Nicaragua, desde Venezuela, hoy te bendecimos. Nicaragua, desde Venezuela, hoy declaramos que eres una tierra fértil, que eres una tierra deseada, que eres una tierra de bendición.
Nicaragua declaramos que sale de la pobreza, que se cae el analfabetismo, que se rompe todo yugo de miseria y de escasez, porque tú eres una nación próspera, según ha dicho el Señor. Así profetizamos sobre ti, Nicaragua, en el nombre de Jesús. Aleluya. La otra alfombra tiene que ver con Bolivia. Bolivia es la nación que está en mayor peligro, porque Venezuela, lo que ha ocurrido en Venezuela durante años, ha sido pulido, y a la hora de extender su brazo hacia otras naciones, las otras naciones ya tienen el modelo listo. Lo que aquí tardó años para establecerse a través de leyes y a través de todo este sistema de intimidación, de control, de manipulación que ha venido sobre Venezuela, está ocurriendo en Bolivia en días. Bolivia está en peligro. Es la nación que está más en peligro de entrar a experimentar un yugo como el que fue puesto sobre Venezuela. Pero hoy, Bolivia, recogemos esta alfombra y declaramos en el nombre de Jesús que toda la influencia del comunismo que sale desde Cuba y que sale desde Venezuela para ti, Bolivia, hoy se cae por el poder de la palabra. Declaramos cielos abiertos a la revelación de Dios. Profetizamos sobre la iglesia de Bolivia, que se levanta en el poder, en la autoridad y en la unidad del cuerpo. Llamamos al liderazgo de la iglesia de Jesucristo en Bolivia para que se levante, para que sean uno, para que le crean a Dios y se coloquen en autoridad y empiecen a extender el reino. Empiecen a sembrar los principios de restauración, los principios de transformación que Dios ha estado llevando a esta nación en el orden correcto, bajo la estructura del diseño de Jesucristo, donde somos un cuerpo. Dios me mostraba sobre Bolivia un yugo que ha venido producto de la enajenación. Es un yugo que el boliviano ha decidido ponerse por su propia cuenta. Pero el Señor me dice que Él trae emancipación sobre Bolivia. Es la capacidad de quitarse el yugo por su propia voluntad. Y Bolivia se quita este yugo de esclavitud. Y venimos atando toda esta mentira y todo este engaño. Hay un espíritu inmundo que está ministrando sobre Bolivia, que tiene que ver es un diseño como lo que ocurrió en Haití, que a través del ocultismo, que a través del satanismo y de todas estas prácticas de ocultismo hacen que las personas entren a ser como zombies, pero están utilizando la hoja de coca para meter al pueblo en esclavitud de consumo, para que el pueblo dependa de la producción de coca. Porque detrás de todo este diseño de contaminar al pueblo y hacerlo dependiente, está esto es una mampara para una fabricación, para que Bolivia sea el productor de la materia prima, para que el narcotráfico sea extendido desde Colombia y desde Venezuela. Atamos esa mentira del diablo. Declaramos que por el poder de la palabra, la iglesia de Jesucristo en Bolivia se levanta con poder y con autoridad, y en el nombre poderoso de Jesús, Bolivia, te decimos que tú eres libre de toda esta mentira diabólica y que tú tienes la capacidad de levantarte como un pueblo unido y hacer valer la Carta Magna, la Constitución política. Y esta palabra se la dirijo al presidente Evo Morales. Si no cumples la Constitución política y si no te sometes a la voluntad del pueblo que dijo no a la reelección, Dios irá tras de ti y no habrá un lugar donde tú te puedas meter, porque Dios te va a encontrar.
tu lucha no es con el pueblo boliviano, tu lucha va a ser contra Dios. Y quiero decirte que para ti todavía hay gracia y misericordia. Quiero decirte, Evo Morales, con mucho respeto, porque tú eres el presidente de la República de Bolivia. Con mucho respeto te digo, sométete a las mismas leyes que tú estableciste bajo tu gobierno y te irá bien. Si te sales, te vas a encontrar con Dios. Las otras dos alfombras no las tengo claras, pero sé que Dios hace caer estos antidiseños. Y no sé hacia dónde estamos enrollando esta otra alfombra, pero en el nombre de Jesús se corta ese brazo del comunismo hacia esta otra nación. Y la otra nación que queda, se corta este brazo del comunismo y enrollamos esta alfombra y damos orden que en estas dos naciones que no la tenemos clara quiénes son, viene la libertad del Espíritu de Dios, viene la fuerza del poder de Dios, quebrando todo yugo de opresión, toda mentira y toda confusión sobre esta nación. Y le hablamos palabra de vida, de fortaleza a la iglesia de Jesucristo en estas dos naciones, que se levanten por el poder y la autoridad que les ha dado el Señor y sean el instrumento que va a obtener la conquista y la liberación de todo este yugo opresor. Dios me muestra que sobre Cuba viene un tiempo donde será guarida de chacales, donde muchos que han abrazado el comunismo y que lo han desarrollado en sus países van a salir corriendo hacia esta nación y se van a esconder en esta nación. Pero el comunismo en Cuba va a caer. Y dice el Señor, Cuba, cuando esto ocurra, se van a levantar y no va a quedar ni un solo recuerdo, ninguna estatua, ninguna imagen, ningún jeroglífico, ningún diseño de honra y gloria para los que establecieron el comunismo en esta nación. La misma nación que un día fue subyugada se va a levantar y va a raer por completo, y no va a quedar solamente que la historia de lo que fue el comunismo en Cuba. Dios se levanta contra esto y hace huir el sistema comunista. Este espíritu inmundo sale huyendo, y la visión que Dios me dio es que un gran oso sale de Cuba, y este oso empieza a correr y cruza el continente y se va a esconder en Rusia. Y puedo mirar que Rusia va a tener un tiempo de gracia de parte de Dios, donde Rusia va a experimentar el poder de Dios y va a venir la iglesia de Jesucristo a llevar buenas nuevas de salvación. Pero será un tiempo corto, porque Rusia va a jugar un papel trascendental en el cumplimiento apocalíptico. Desde el diseño comunista se va a volver a levantar este diseño comunista en Rusia y va a empezar a prepararse para levantarse contra el pueblo de Israel. Pero del continente americano, hoy damos orden que todo el diseño comunista sale por completo de esta nación y de las demás naciones en las cuales se ha estado extendiendo. Profetizamos que la mano de Dios es quien los arranca en el nombre de Jesús. Profetizamos la libertad de Dios que viene sobre las naciones para que puedan vivir quieta y reposadamente en este tiempo que Dios está trayendo, donde la iglesia se va a empezar a levantar y vamos a ver poder de Dios activado en la iglesia como un cuerpo, donde veremos la transformación de naciones. Y tengo una palabra para Guatemala. Desde aquí, desde Venezuela, yo profetizo sobre ti, Guatemala. Te bendigo, Guatemala. Declaro bendición de Dios sobre ti como nación, Guatemala. Y quiero profetizar que el avivamiento que va a recoger una gran cosecha a nivel continental inicia en Guatemala.
Yo profetizo sobre siervos y siervas que se han guardado delante de Dios. Profetizo sobre sus vidas y declaro por el poder de la palabra que son revestidos de autoridad y que tienen la visión de transformar naciones. Yo declaro que se levanta el gigante llamado iglesia en Guatemala. Y este gigante, con la unción que Dios le da para este tiempo específico, se levanta en el nombre de Jesús y empieza a caminar de norte a sur, pasando por las naciones de Centroamérica, y luego entrará a Venezuela. Y cuando este gigante entre a Venezuela, la nación de Venezuela estará preparada a la iglesia, porque la iglesia va a ser levantada como punta de lanza para llevar un avivamiento a todas las naciones de Latinoamérica. Veo cómo Venezuela se levanta y el gigante se hace más fuerte, y el gigante tiene capacidad de rompimiento y avanza, y el gigante lleva buenas nuevas de salvación. Puedo mirar cómo esto empieza a ocurrir, porque viene un avivamiento para Latinoamérica, para el continente americano. Y luego de esto, según la visión que Dios me ha dado, este gigante levantado en Latinoamérica se va a dirigir a México, se va a dirigir a Estados Unidos y se va a dirigir a Canadá. Y todo el continente va a ser lleno de la gloria de Dios. El continente va a ser lleno de la presencia de Dios. Y muchos vendrán corriendo a arrepentirse delante de la presencia de Dios, porque verán un pueblo unido, verán un pueblo esforzado. Padre, en el nombre de Jesús declaramos que esta palabra llega a cada rincón del continente americano. Señor, y si tú has hablado por mi boca, haz cumplir esta palabra. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te lo pedimos hoy, Señor. Te lo pedimos. Glorifícate, Señor. Tú eres el Señor de la creación. Y tengo una visión para Venezuela. Veo las calles de las ciudades de Venezuela y hay mucha gente saliendo a las calles. Pero lo que están celebrando es la esperanza que Dios trae. Lo que están celebrando, el júbilo que hay en las calles, y durará por días. Este júbilo, esta celebración será por días, porque el yugo que estaba sobre la nación ya es quitado. Y puedo mirar cuánta alegría hay en las calles, porque miles de venezolanos estarán regresando y Dios traerá una unción poderosa. La unción de Elías es ministrada sobre la nación, y Dios hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, y Dios traerá restauración a las familias. Y cuando esto empiece a ocurrir, veremos una proactividad sobre esta nación. Hoy damos orden a las naciones que tienen que traer la provisión para esta nación, de que se preparen, porque es el tiempo de que venga la provisión de Dios para levantar esta maravillosa nación. Se cae todo régimen que ha estado fuera del orden de Dios. Se rompe toda cadena de sobre esta nación. Venezuela, yo te bendigo de parte de la iglesia de Jesucristo. Venezuela, te bendigo en el nombre de Jesús, y profetizo que no serás llamada escasa ni huérfana, porque Jehová será tu Dios, porque Jesucristo será tu rey, y su reino de paz y justicia estará establecido sobre ti. Venezuela, levántate, Venezuela, y resplandece, porque ha venido tu luz. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Oh, aleluya.